primeros minutos de reunión, pero bueno, ya estamos por acá. Okay. El día de hoy vamos a recapitular pues todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, sobre todo para los que pues llevan más tiempo, pues va a ser para resumir un poquito todo lo que vemos, y para los nuevos precisamente para entender un poquito más el contexto en el que estamos, como para de aquí partir para entender todo lo que viene, porque justo estamos ahorita leyendo la metapsicología, que estamos en la represión, y pues estas lecturas llevan a ser muy complicadas de entender si no hemos leído lo anterior. Sin embargo, vamos a recordar que el psicoanálisis no es algo que se aprenda de manera lineal. El psicoanálisis va a ser algo que se va a ir desarrollando y se va a ir aprendiendo con el tiempo, con las lecturas, con el propio análisis, con la supervisión, con la práctica clínica, y ahí es donde hay más aprendizaje que leyendo una lectura tras otra, ¿vale? Obviamente tenemos que tener un marco teórico que es precisamente leer, y obviamente leer a Freud, que es lo que estamos en este grupo de estudio, pero de todos modos vamos a ir aprendiendo siempre de esta manera, ¿no? No de una manera lineal, como normalmente nos acostumbraron en la escuela, que primero aprendemos las letras y luego aprendemos palabras y luego aprendemos, bueno, las sílabas, luego palabras y luego a leer. Así no funciona en el psicoanálisis. En el psicoanálisis primero podemos entender algún concepto del final de la trayectoria de Freud y luego entendemos alguno del primero, y así, dependiendo también nuestro propio análisis. No necesariamente funciona así, pero el conocimiento y el aprendizaje dentro del psicoanálisis nunca va a ser lineal. Siempre va a ser, eh, pues, extraño o diferente o no de una manera lineal, más bien a medida que vayamos nosotros progresando en nuestro propio análisis y a medida que vamos leyendo muchas más lecturas, ¿vale? En ese sentido, pues vamos a recapitular un poquito que el psicoanálisis empieza en 1900, después de 15 años que Freud viene estudiando pacientes que tienen problemas de histeria conversiva y de diferentes tipos de neurosis, ¿vale? Obviamente en estos primeros 15 años de estudios de Freud, él se encuentra con el descubrimiento de lo inconsciente, el descubrimiento de algún otro espacio mental de donde se originan algunas enfermedades y algunas psicopatologías dentro del propio mundo, ¿no? Por así decirlo, dentro del propio mundo interno del paciente o dentro del propio paciente, que hace que estas cuestiones se manifiesten en su propio cuerpo y sobre todo en algunos otros síntomas que va a presentar el paciente. Y que esos síntomas empieza a entender Freud que tienen mucho que ver con la propia sexualidad del sujeto. Y a medida que se va metiendo a estudiar estas cuestiones pues, lo reprimido, de la sexualidad, de estas defensas y obviamente en el desarrollo teórico de todo el psicoanálisis, bueno, todos estos momentos previos del psicoanálisis, empieza a separarse de todos los modelos de intervención que habían existido hacia el momento, ¿no? Las curas de las aguas, la hipnosis, empieza a desprenderse de la abreación, de esos primeros momentos donde empieza a trabajar tanto con Charcot como con Breuer, se empieza a desprender, a separar y empieza a desarrollar su propia técnica. Y vamos a entender que empieza a trabajar con la asociación libre y empieza a trabajar con la interpretación de los sueños y empieza a trabajar con la transferencia. Y ahí, justo cuando estas tres cuestiones se desarrollan, en 1900, surge el caso Dora, donde Freud ya lo pone en práctica, ¿no? Y ahí en el caso Dora se da cuenta de su error y la interpretación de la propia transferencia de Dora, y por supuesto empieza ya a interpretar sueños y ya tiene este método de asociación libre desarrollado. Ahí ya podemos decir que es el psicoanálisis, por eso yo les digo que es a partir de 1900, ¿vale? Y en ese momento empieza él a generar su propio grupo de estudio, empieza a generar su propio grupo de,
personas de científicos o de doctores o de psicoanalistas pensantes que empiezan a conformar reuniones para hablar de todos estos temas, ¿no? Para hablar de algunos pacientes, para hablar de el desarrollo teórico, para hablar de algunas cuestiones, para publicar en revistas, para publicar artículos. Y es un desarrollo un poco tropezado. Tenemos que reconocer que en esa época se veía un psicoanálisis un poquito forzado, donde pues a partir de que se descubren tantas cosas, pues la interpretación que se trata de hacer de algunos asuntos es bastante forzada. Vamos a ver que uno de los grandes errores de esa época es cuando se hace la lectura o el texto sobre Da Vinci, ¿no? Y pues en ese análisis de Leonardo da Vinci, pues sí hay un error grave en cuanto a querer encontrar una interpretación donde no había. Y así vamos viendo que eso pasaba con ese grupo que trataba de dar cuenta de una manera clara por medio del arte que eso que estaban descubriendo era real. Pero al tratar de hacerlo tan forzado, pues se ve un poco trompicado, tropezado, y de todos modos tiene bastante validez ese texto y muchos otros de esa época, como La Gradiva, el mismo caso Dora, pero que está repleto de ciertos errores que por el descubrimiento de este conocimiento, pues Freud y su equipo empiezan a cometer. Por supuesto lo reconocen y por supuesto se van retractando y lo van desarrollando mejor. Y ese grupo de estudios vamos a ver que está conformado por dos personajes que son importantes dentro del mundo de la psicología, dentro del inicio del psicoanálisis, y que es de los que Freud trata de separarse al escribir toda la metapsicología en 1914 y 1915. Estos dos personajes son Adler y Jung. Ellos conformaban eran miembros de este grupo, pero que pues se van separando también del propio movimiento psicoanalítico y también Freud se va distanciando de ellos, ¿no? Y fue un distanciamiento doloroso para Freud porque él apreciaba y valoraba tanto a Jung que le decía que él iba a ser su heredero o el príncipe del psicoanálisis, algo así le decía, y pues que Jung le dijo, pues, ¿sabes qué, Freud? Siempre no. Yo me bajo de este barco y me pongo a desarrollar mi propia teoría porque no me gusta mucho que todo esté cargado hacia la sexualidad y yo creo que hay algo más que la sexualidad dentro de la mente humana. Y por su parte Adler, pues, genera una propuesta diferente que tiene que ver con, pues, el complejo de inferioridad, a lo cual Freud, pues un poco bajoneado, decepcionado, y en este sentido, pues ya con los años, porque ya vamos a entender que Freud aquí ya era más o menos un viejito, ya estaba entre los 50, 60 años, pues emprende la tarea de también alejarse de ellos, porque ellos están diciendo que son psicoanalistas, pero Freud desconoce el psicoanálisis de ellos. Y él dice, eso no es psicoanálisis. Y entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Y él mismo se plantea esta pregunta y en 1914 hace un texto para diferenciarse tanto de Jung como de Adler, y es un texto muy importante con el que empezamos este año, que es La introducción del narcisismo, ¿no? Un texto valiosísimo que creo que a todos les gustó mucho, y quien no lo pudo leer, les recomiendo que lo lean. Y posteriormente empieza a emprender una tarea muy importante que es generar contenido muy, muy específico sobre los conceptos básicos del psicoanálisis y de los cuales iba a explicar más de sus propios conocimientos y que iba a pues llevarlo al mundo entero, ¿no? Para diferenciarse de Adler, para diferenciarse de Jung y para establecer las bases de lo que va a ser el psicoanálisis. Y él mismo dice, no hay un psicoanálisis que no pueda pasar por esta metapsicología. Y hizo 12 textos, de los cuales únicamente publicó 7, ¿vale? De los cuales ya leímos 2. Uno es Las pulsiones y sus destinos, y otro va a ser La represión, en donde nos encontramos. Vamos a ver que en Pulsiones y sus destinos
genera una revolución dentro del mundo psicoanalítico, después de la revolución que generó la introducción del narcisismo, ¿no? Que pues ahí están escuchando la ambulancia. Espero que no. Pero bueno, ¿sí me escuchan todos? Sí, Ah, súper. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? sí. Sí, todo bien. ¿Todo está Gracias. siendo Todo claro? bien. Ok. Entonces, ¿quién me puede decir aquí qué es eso de la pulsión? Nos dedicamos mucho tiempo a analizar ese texto de Pulsión y sus destinos. ¿Alguien me podría decir qué es la pulsión? ¿Alguien que lo recuerde? ¿Nadie se acuerda de nada, neta? Venga, chicos, sin pena. Si se equivocan, lo edito, no se preocupen. O no, tal vez no lo edite. Si no, les voy a decir yo, a ver quién voluntariamente a fuerza quiere participar. Y ya saben quién va a ser el primero, ¿verdad, Fernando? Yo solo me estoy riendo aquí solo porque sé que Pues mira, ya que abriste el micrófono, ¿qué me puedes decir de qué es la pulsión? si no me equivoco era toda la emoción contenida, toda la fuerza psíquica contenida. Ok, parte de estos conceptos tiene que ver con la fuerza de una representación mental, una energía. Y por supuesto, la energía es fuerza. Entonces, parte de eso. Vamos a recordar el concepto tal cual lo dice Freud, como ese punto fronterizo, ¿no?, que hay entre la mente y el cuerpo, esa energía